Amén. Amen. Vamos a darle la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de Facebook Livestream. Let's welcome those that are watching us through Facebook live stream. Queremos que no solamente se puedan sentir aquí en casa, We don't want you to only feel like you're at home, sino que también las bendiciones que Dios está trayendo sobre nosotros también las pueda traer sobre ti. but that the blessings that God is bringing upon us can also bring them Y to you. sabemos que Dios lo va a hacer porque Dios es un Dios de lo sobrenatural. And we know God is going to do it because He is a God of the Así que démosles un supernatural. fuerte aplauso a los que nos ven por el So internet. give a strong applause to those that are watching us through the internet. Amén. Amen. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 21, Let's go to Book of Matthew, chapter 21, del 1 al 11. verse 1 to 11 to 12. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego os enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y le trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que había ido delante y que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén y amén. Amen. Quiero que entiendan lo que está sucediendo aquí. I want you to understand what's happening here. Así como nosotros estamos celebrando las Pascuas, Just like how we're celebrating Passover, hace casi 2000 años atrás también estaban celebrando las Pascuas. almost 2,000 years ago, they were also celebrating Passover. No de la misma manera en que nosotros las celebramos, Not in the same way that we celebrate it, porque ya aconteció lo que iba a acontecer, because it had already happened what happened. sino que ellos estaban celebrando una tradición de las Pascuas, But they were celebrating the tradition of sin Passover darse cuenta que sus vidas iban a cambiar without realizing their lives was going to y change, que todo lo que había sido profetizado sobre el Mesías and that everything that had to be prophesied over the ahora Messiah se iba a cumplir. was going to fulfill. Ellos pensaron que era un tiempo natural, regular, They thought it was a regular, natural time, un tiempo de celebración que hacían cada año en Jerusalén. a celebration that they had every year. Y la gente muchas veces se acostumbra a las costumbres And sometimes people get used to the customs, y hacemos las cosas rutinariamente, and we do things in a routine. pero pocas veces pensamos que Dios va a hacer algo grande But we don't think that God is going to do something y big, que ese tiempo es un tiempo especial y poderoso. and that time is a special and powerful time. Entonces, por ley, los judíos tenían que ir y reunirse en Jerusalén. So by law, the Jews had to go and gather themselves in Jerusalem. Así que habían más de 2 millones de judíos en Jerusalén. So there was over 2,000,000 Jews in Jerusalem. Eso es bastante gente en una ciudad. That's a lot of people in a Pero city. la gente iba allá porque era necesario, But people would go there because it porque was necessary era tiempo de la Pascua. for the Passover. Así que el lugar estaba lleno So the place was full, y no había mucho lugar. and there wasn't a lot of space. Entonces, en medio de todo esto, So in the middle of everything, Jesús decide hacer algo de verdad poderosísimo. Jesus decides to do something powerful. Siempre Jesús trató de mantenerse donde la gente no lo conociera mucho. Jesus always tried to maintain himself where people didn't know him well. Él hacía milagros, prodigios y señales He did signs, wonders, and miracles, y le decía a la gente: no diga nada, and he would tell the people, don't say quédense anything, callados. stay quiet. En otras palabras, él no quería mucha publicidad. In other words, he didn't want a lot of publicity. Y en una ocasión o en varias ocasiones, cuando quisieron hacerlo rey, In some cases, when they wanted to make him king, él hizo todo lo contrario. he did the opposite. Salió y se fue. He left. Pero en esta ocasión, But in this case, él está haciendo todo
He is doing everything para que se haga un desfile dentro de la ciudad. so there could be a parade in the city. Ahora, si usted quiere publicidad, Now, if you want ese era el publicity, mejor momento y la mejor hora, that was the best time porque todo el mundo estaba allí because everybody was there y todo lo que iba a pasar a suceder en ese lugar, and everything that was going to happen in that place, todo el mundo lo iba a saber. everybody was going to know Entonces about it. ahora Jesús decide hacer So now Jesus decides este procedimiento que nunca había hecho to antes. do this procedure he had never done before. Y la gente empieza a alabar a Jesús. And people start to praise Pero Jesus. antes de eso sucede algo muy interesante. But before that, something interesting happens. Él les dice a los discípulos He tells the disciples que vayan y cojan a un pollino, un asna, to go and take a donkey and a colt y que los traigan a él porque él tiene necesidad. and to bring them to him because he's in need. Eso es impresionante y tremendo. That's tremendous. Porque yo quiero que usted entienda algo. Because I want you to understand Si something. usted sabe algo de los animales, If you know something about animals, se dará cuenta que cuando un pollino está pequeño you understand that when a donkey is young y que no ha sido domado todavía, and it has not been trained es yet, imposible uno poderse montar en él. it's impossible to ride it. Es como un caballo. It's like a horse. Usted ha visto los caballos salvajes que andan allí en las películas, los Have you ve, seen the savage horses in pero the movies? usted no se puede montar en uno de You ellos can't ride one of those hasta que no los cojan until they are trained, y los puedan entrenar para que ellos puedan hacer lo que uno quiere que hagan. until they are trained for them to do whatever we want them to do. Entonces, el hecho que Jesús So the fact that Jesus se haya montado en un pollino, was able to ride a young donkey, ese hecho es un milagro en sí, that's a miracle itself, porque era imposible que eso sucediera. because that was impossible for it to happen. Ahora, yo me acuerdo cuando era pequeño, Now I remember when I was younger, no hace mucho tiempo atrás, not so long ago, de que, amén, amen, de que si uno quería ofender a alguien, that if we wanted to offend somebody, uno le decía, es que este es un burro, we used to tell them, oh, he's a donkey. es que no aprende, He doesn't learn. es que es necio. He is stubborn. Uno le dice que vaya por este lado You tell them to go this y way, él se va por el otro lado. and he goes the other way. Es un burro completo. He's a completely donkey. Entonces, eso era una ofensa. That was an offense. Pero me gusta lo que hace Jesús, But I like what God does. que coge de lo vil y lo menospreciado He takes the small and not appreciated y hace algo grande y poderoso. and makes something big and powerful. O sea, que aquellos que un día fueron burros, So those that were once donkeys sepan que un día vamos a ser usados por Jesús. know that we're going to be used by God. En otras palabras, todavía hay esperanza para In nosotros. other words, there's still hope for us. Si a usted le dijeron alguna vez burro, Has anybody ever told you es que donkey? usted no aprende ni sirve para nada. You haven't learned, you're useless. Déjeme decirle que en las manos de Jesús servimos para mucho. Let me tell you, you're very useful in Jesus' Dele ese hands. fuerte aplauso al Give a strong Señor. applause to the Déselo Lord. fuerte. I found. Me gusta porque el Señor no discrimina I like because the Lord doesn't discriminate. ni hace excepción de He personas. doesn't make exception of people. Ahora, no sé si usted ha visto aquí en Nueva York I don't know if you have seen here in New cuando hacen York los desfiles para los equipos cuando ganan. the parades for the teams that win. Es impresionante la cantidad de gente que sale a ver estos equipos It's incredible the amount of people that come out to see these y la teams cantidad de publicidad que se les da. and the amount of publicity that is given to La them. gente deja de trabajar y ganar dinero People stop working and getting por money ir a ver estos desfiles cuando suceden. to go see these parades when they Ok, take place. este desfile que Jesús estaba haciendo This parade that Jesus was doing, era mucho más grande y poderoso. it was way bigger and more powerful. Era algo importante porque marcaba la historia It was important because it was marking history y hacía que la profecía se fuera a cumplir. and was making The prophetic word. prophecy get fulfilled. Entonces la gente estaba teniendo palmas que cortaban. So people were having palms. Entonces de ahí es branches. donde viene el nombre de Domingo de Ramos. That's where Palm Sunday comes. Y la gente se quitaba sus trajes And people would take off their suits y los ponía en el piso para que Jesús pasara por allí. and they would spread it on the floor so Jesus could make his way through Ahora, it. imagínese que usted tenga un Armani, So imagine having Armani, ¿no es cierto? O que las mujeres tengan esos vestidos costosos, bonitos, así, con su saco afuera. or women having these expensive Gucci. dresses, Gucci. Gucci. Guess, Gucci, Guess,
bonitos, ¿Qué? y usted se lo quite and you take it off, y lo ponga en el piso para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pase por ahí. and you put it on the floor so that the King of Kings and the Lord of Lords En can otras pass through palabras, there. la gente le estaba dando lo mejor que ellos In tenían. other words, people were giving everything that they had, the best. Y eso es lo que siempre debemos de hacer para el Señor. And that's what we should always do for the Lord. Aprovechar la oportunidad para siempre honrar al Señor con lo mejor. Take the chance to always honor God with the best. Y eso es lo que ellos hacían. And that's what they were doing. Los que no tenían buenos vestidos Those that didn't have good o los que no dresses tenían buenos mantos, or good clothes, entonces eran recursivos they were resourceful. y iban y cogían las palmas de las palmeras And they used to take the branches from the palm y tree las cortaban y las utilizaban para ponerlas and they would cut them and put them on the y floor para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pasara. so that the King of Kings and the Lord of Lords can En pass otras by. palabras, no había excusa para no hacer algo para Dios. So there was no excuse for you not to do anything for Y the eso es lo Lord. que Dios quiere que nosotros hagamos. And that's what God wants us to do. Siempre dándole a Él lo mejor. Always giving him the best. Ahora, ¿por qué el Señor escoge a un pollino? Now, why does Jesus choose a young donkey? Quiero que entienda algo. I want you to understand something. La profecía se tenía que The cumplir. prophecy had to be fulfilled. En la Biblia usted encuentra más de 3,000 profecías sobre Jesús. In the Bible, you see over 3,000 prophecies Y about Jesus, todas y cada una de ellas se cumple. and each one of them is fulfilled. Entonces esta no iba a ser ninguna excepción. So this one wasn't going to be any exception. El libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, The book of Zechariah, chapter 9, verse 9, dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Rejoice greatly, daughter of Zion. Shout, righteous and victorious. Shout, daughter of Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ahora, la profecía se tenía que cumplir. The prophecy had to be fulfilled. Esto es lo que el profeta Zacarías había profetizado cientos de años atrás. This is what the prophet Zechariah had Y ahora prophesied se estaba years ago, cumpliendo and now it was becoming de la true manera en que se debía de cumplir. in the way that it was supposed to be Pero fulfilled. aún es más que eso. But it's more than that. Está demostrando la humildad de It's Jesús. showing the humility of Jesus. Está demostrando la humildad del Rey de Reyes y de Señor de It was Señores. showing the humility of the King of Kings and the Lord of Lords. Todo el mundo lo estaba mirando. Everybody was looking at him. Esto era algo importante que se estaba dando. There was something important taking place. Y como ellos estaban bajo el gobierno de los romanos, And since they were under the Roman kingdom, dice que habían por ahí 15,000 tropas romanas dentro de Jerusalén it says that there were about 15,000 Roman troops inside of para poder Jerusalem mantener la paz y la tranquilidad. to maintain peace and tranquility. Ahora, estos romanos estaban acostumbrados a algo, Now, these Romans were used to do que something. cuando un general ganaba la guerra, That when a general would win the war, cuando mataba más de 5,000 personas, when he killed more than 5,000 people, entonces le hacían un desfile they had a parade para que entonces la gente conociera quién era este hombre. so people knew who this man was, Y la gente lo admiraba and people would admire porque him era un hombre de valor, de nombre y de poder. because he was a man of value, honor, and power. Entonces, imagínense en estos romanos, So imagine these Romans. imagínense en ellos esperando y viendo lo que estaba sucediendo. Imagine them waiting and seeing what was happening. Que ellos escuchan que un rey viene That they hear that a king is coming, y ellos están mirando, ¿dónde está? and they're looking, where is he? Es que no lo puedes ver. You can't see ¿Y him. por qué no lo puedo ver? Why can't I see him? Porque es que viene en un asno, en un pollino chiquito. Because he's coming in a young dog, a donkey. Imagínese, Imagine un general entraba en un caballo grande y poderoso. a general would come in a horse, a big, powerful horse. Jamás iba a llegar en un pollino. It would never arrive in a young donkey. Eso era penoso, ridículo. That was embarrassing. Que alguien que era supuestamente un rey Somebody that was supposedly a king llegara de esa forma y de esa manera. would arrive in that way. Pero Jesús utilizó a ese animalito But Jesus used that little animal para poder hacer algo grande y poderoso. to do something big and powerful. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding Y this? empezar a mostrar, lo primero que todo era la humildad. And to show, first of all, humility. Que Dios, Jesús, es un Dios humilde. That Jesus is a humble God. Ahora,
tenemos que definir qué es humildad. Now we have to define what is Porque humility. muchas personas creen que humildad es ser pobre y vivir debajo de un puente. Because a lot of people think that humility is being poor and living under a bridge. Eso es lo que nosotros pensamos. That's what we think. Ay, es que ellos son tan humildes. Oh, they're so humble. Porque mire donde ellos están viviendo. Because look where they're living. La humildad no tiene nada que ver Humbleness has nothing to con si do usted tiene o no tiene. with if you having or not having. La humildad no se mide de esa forma, Humility is not measured that way. sino que se mide es cuando usted entiende que usted no es nadie y que Dios es todo. It's measured when you understand that you're not nothing and God is Cuando usted everything. entiende que usted no es nadie, pero Dios es todo. When you understand that you're nothing and God is everything. Entonces usted es una persona humilde, So you're a humble porque person. usted sabe que lo que usted tiene y lo que usted es Because you know what you have and es what you porque are. Dios se lo ha dado. It's because God has given Es it porque to you. Dios le ha dado la oportunidad y se lo ha permitido. It's because God has allowed it and has given you the opportunity. Pero pastor, el negocio que yo tengo lo trabajé yo. But pastor, the business that I have, I worked for it. ¿Y quién le dio la salud para que usted tenga ese And who negocio? gave you the health so you can have that business? ¿Quién le dio el dinero para que usted lo empiece? Who gave you the money to start it? ¿Quién le dio las conexiones para que usted lo hiciera? Who gave you the connections for you to start ¿Quién it? lo ha bendecido para que usted progrese? Who has blessed you for you to Es succeed? Dios. That's God. Entonces todo lo que nosotros tenemos, So everything that we have, sea poco o sea mucho, little or too much, es porque Dios nos lo ha dado. is because God has given it No to por lo us. que nosotros hemos hecho, Not because we have done it, porque nosotros somos malos, because we're bad. pero Él es bueno. But He is good. Entonces cuando usted entiende esa humildad, So when you understand the humbleness, usted nunca va a tener orgullo. you will never be proud. Usted va a ser una proud. persona humilde, You're going to be a humble person. sea que tenga mucho Maybe if you having o sea little que tenga poco. or a lot. Entonces así es como empieza o así se define la humildad. So that's how it starts. That's how you define humility. Jesús dijo, sé como yo que soy manso y humilde de corazón. Jesus said, "Be like me, that gentle and humble of heart." Él en muchas ocasiones dijo, yo soy el camino, In many ways, he said, "I'm the yo way. soy la vida. I'm the life." Pero él nunca se definió de otra forma, But he never defined himself any other way. sino cuando dijo, yo soy manso y humilde. But when he said, "I am gentle and Es la humble," única forma en que él se definió. those are the only ways that he defined himself. Y él quiere que nosotros seamos mansos y And he humildes. wants us to be gentle and humble. Ahora, ni entremos a lo que es ser mansos. Now, let's not even start about Es what gentle todo lo means. contrario de la rebeldía. It's all opposite of Es rebellious. todo lo contrario de lo que yo sí puedo y lo que yo debo. It's the opposite of what I can and what I Yo lo do. puedo hacer. I could do it. Yo lo puedo lograr. I can do it. Yo no necesito a nadie. I don't need anybody. Cuando usted es manso, When you're gentle, usted se somete a las you autoridades. submit to authorities. Usted no es rebelde a las You're not autoridades. rebellious to authorities. Ya sean las autoridades gubernamentales, Maybe it's governmental authorities, en el trabajo, en la iglesia, work, church, en la casa, en el hogar o en la familia. house, home, or family. Amén. Amen. Me recuerda lo siguiente, déle ese fuerte Give aplauso a al strong Señor. applause to the Lord. Dice que una vez estaba todo el mundo en el cielo, It says that everybody in heaven was. entonces el Señor quería verlos a todos y hablar. So the Lord wanted to see everybody and talk. Y le dijo a Pedro, Pedro, quiero que los traigas a todos, quiero hablarles. And he told Peter to bring everybody that he wanted to speak with them. Entonces se formaron dos líneas. So two lines En formed. una línea todas las mujeres One line all the women y en otra línea todos los hombres. and the men on the other line. Entonces Pedro les dijo, ok, les preguntó a ellos, So Peter asked them, quiero que haya un valiente aquí, I want there to be a courage one que no se courageous, deje mandar por la esposa o la mujer. that doesn't let their wife ¿Será tell them que what to habrá do. alguno en medio del pueblo de Dios? Is there anybody in the middle of the people of God? Si hay alguien así, If there's somebody like quiero that, que dé un paso y salga adelante. I want you to step forward. Y todos se quedaron mirando. And everybody just was Y el uno looking, miraba al otro. at each Y other. nadie se atrevía a hacer nada. And nobody dared to do anything Hasta que hubo uno por allá en la parte de atrás until one person in the back, que sacaba la piernita y la metía. he would take his foot and out and in Hasta que hizo así y salió. until he stepped out. Entonces Pedro lo ve y dice, ese sí es un valiente. So Peter said, he is courageous. Ese es un hombre de reino. He is a man of kingdom. Entonces dice, venga para acá y lo trae. He's like, come here. ¿Dónde usted sacó el valor Where did you take the courage para from salir adelante to step forward y ser diferentes a todos estos que no hicieron nada? and be different from all of this that did nothing? Te dice, pues yo no sé, mi esposa me dijo que me parara allí. He's like, well, I don't know. My wife told me to stand there. Dele ese fuerte aplauso. That strong applause to the Lord.
Hombres mansos y humildes. Y las gentle, mujeres dicen, humble men and humble and gentle men, mansos y humildes, gentle and humble, que se someten a sus esposas that submit to their wives en el nombre de Jesús, in the name of Jesus con autoridad. with authority. Ahora, Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Now Jesus said, I am gentle and humble. Quiero que vea otra cosa. I want you to see something else. Estos dos asnos, porque era la mamá y el pollino, These two donkeys, that was the donkey and the eran colt, muy valiosos financieramente. they were very financially valuable. O sea, era como usted tener dos carros hoy en día. It's like having two cars, Tener un Lexus a Lexus y tener otro Lexus. and another O Lexus. sea, usted tiene todos esos carros, está bien. If you have those cars, you're good. Son costosos, son finos, son buenos. They're expensive. Entonces, tener esa clase de animales en esos tiempos So in those times to have those type of animals, era bastante costoso. it was very expensive. Entonces, imagínese usted So imagine que usted tiene su carro bien bonito, nuevo, sacado del dealer, that you have a brand new car y usted va a comprar algo al supermercado. and then you go buy something in the Y supermarket. cuando usted sale del supermercado hay dos tipos que se le están robando el carro. And then when you come out of the supermarket, there's two Y people usted le dice, robbing your muchachos, car. ¿qué pasó? And you say, guys, Dice, no, what es happened? que el Señor lo necesita. No, it's that the Lord needs it. Imagínese eso. Imagine that. Eso fue lo que sucedió cuando fueron a coger estos dos animalitos. That's what happened when they went to take those two Y animals. ellos llegan, los dos discípulos, donde están ellos. So the two disciples arrive where they are, Y los dueños llegan y los cogen. and the owners take them, ¿Y ustedes qué están haciendo? and they say, what are you doing? No, no, es que el Señor los necesita. No, the Lord needs them. Y ellos dijeron, no hay ningún problema. And they said, there's no problem. O sea, Dios sabía, Jesús So sabía Jesus knew, God que en ese lugar y en esa hora iban a estar esos dos animalitos that allí, in that place and that time, those two donkeys were going to be there, que Dios iba a usar. that God was going to use. Dios sabe todo God knows y everything. nos prepara para que nosotros podamos decir lo que va a ser correcto And He prepares us so that we know what He's going to do y lo que nos correctly va a abrir a nosotros las puertas de la bendición. and what is going to open the doors of blessing to us. Usted sabrá qué decir You will know what to say, y usted sabrá a quién and you decírselo. will know who to say it to. Hay veces decimos mucho, Sometimes we say a lot, pero realmente no estamos diciendo nada. but in reality we're not saying O se anything. lo estamos diciendo a la persona equivocada. We're saying it to the wrong person. Usted está hablando con el servidor You're talking to the servant cuando usted necesita hablar es con el jefe. when you need to talk to the boss. Entonces Dios le va a dar el entendimiento So God will give you the de understanding saber dónde ir, to understand where to con go, quién hablar with who to speak, y qué decir. and what to say. Porque esa persona le va a abrir puertas Because that person is going to open doors que usted nunca antes podía haber abierto. that you could have never opened before. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Are you understanding what I'm telling Usted se va a you? encontrar con personas You will encounter people que Dios le va a decir, that God is going to tell usted va you a ir a tal lugar, you're going to go to that place, va a hablar con tal you're persona going to speak with that person, y esa persona le va a abrir las puertas a usted. and that person is going to open the doors for you. O sea, son conexiones espirituales de Dios. There's spiritual connections of God. Dele ese fuerte Give that aplauso al strong of applause to Señor. the Lord. ¿Saben? Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Nosotros necesitamos, cuando Dios nos habla, We need, when God speaks to us, necesitamos no solamente creerle a Dios, we not only need to believe God, sino que declarar la palabra de Dios. but to declare the word of God. Cuando esa palabra es dada a nosotros, When that word is given to us, usted necesita cogerla you need to grab it y decir, Señor, yo sé que tú me vas a dar and to say, Lord, I know you're going to no give solamente me las palabras que yo necesito, not only the words that I need, sino la conexión que yo voy a but necesitar. then the connection that I'm going to need. Miren lo que pasó en estos días. Look what happened these. Ahí está Holman. Holman, ponte de pie un minuto, por favor. Holman, please stand up. Este joven hace unas semanas atrás This young man, a couple of weeks ago, oramos para que Dios cancelara las deudas. we prayed so that God would cancel his debt. Y él creyó esa palabra. And he believed that Él word. creyó, dijo, Señor, yo me apodero de esa palabra. He said, Lord, I will grab that word. Entonces él la cogió So he grabbed y it se apoderó de esa palabra. and he took that word. Él tenía una deuda con el IRS. He had a debt with the IRS. Si ustedes no saben qué es el IRS, If you don't know what the IRS son is, aquellos que nos colectan los taxes. it's those that collect taxes. Déjeme decirle, y si algo ellos tienen, Let me tell you, and if something that they es que have no se la perdonan a is nadie, that they do not forgive anybody, ni al presidente de los Estados Unidos. not even the president of the United Usted se States. puede escapar de cualquier otra cosa, You can escape anything pero else, menos invasión de impuestos. but you cannot evade Lo cogen taxes porque lo cogen
y lo cogen. They will catch you because they will catch you. Esos no lo sueltan. They will not let you go. Holman tenía una deuda de $20,000 Holman had a $20,000 y él le debt. creyó a Dios, Señor, esa palabra es mía. And he believed, God, that word is mine. A las pocas semanas le llegó una carta diciendo su deuda ha sido A cancelada. couple of weeks after, Amen. he said his debt was canceled. Ese es Dios. That's God. Pero si usted se queda ahí But if you así, stay there, no recibe nada, you won't receive no coge anything. ni un resfriado, You won't even catch a cold. ni se enferma siquiera. You won't even get sick. Pero hay otros que dicen, Señor, esa palabra es mía, But there are others that say, God, esa promesa yo la creo. that word is mine. I believe that promise. La hermana Rosario, ¿dónde está la hermana? ¿Está aquí la hermana Sister Rosario? Rosario, Rosario, ponte de pie un minuto, can por you favor. stand up, please? Hace unas semanas atrás estábamos orando por sanidad A couple of weeks ago, we were praying for y healing, ella creyó esa palabra. and she believed that Ella word. tenía un dolor horrible en su espalda desde acá arriba hasta acá abajo She had a back pain from the y top to no the bottom, podía caminar. and she couldn't walk. Pero cuando esa palabra se fue dada, But when that word was given, la hermana Rosario la creyó Rosario believed it. y en ese momento Dios la sanó. And in that moment, God healed Ella her. tenía el appointment para ir el lunes en la mañana She al had an doctor. appointment on Monday to go to the doctor. Lo tuvo que llamar y cancelar She called and she canceled. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios es un Dios que hace milagros. God is a God that makes miracles. Diana, Ponte de pie, Diana. stand up, Diana. Ella estaba en necesidad de un buen trabajo, She was in need of a good job. un buen empleo. A good job. Ella oró y pidió a Dios She prayed and she asked y Dios le God. contestó y le dio más de lo que ella esperaba o pensaba. And God answered and gave her more than Y what she tiene un buen expected. trabajo con buenos And beneficios she has a great job with good donde hoy le benefits. puede dar la gloria al Señor que Dios lo hizo. And she can give the glory Dios to lo God and hace. know that He did it. God does it. Entonces tenemos que creerle la palabra a Dios. So we have to believe in God's Y word. cuando Dios da esa palabra, usted tiene que creerla. And when God gives that word, you have to believe Decir, it. esa palabra es mía y yo la creo. You have to say that word is mine. Que I Dios believe me va a it. dar esas conexiones espirituales. God is going to give me those connections. Y no solamente me va a dar la conexión, Not only a connection, sino que me va a poner en mi boca qué debo de but He's decir. going to put in my mouth what to Porque say. tal vez usted diga algo equivocado y la embarró. Maybe because you're going to say something wrong and you're going to mess up. ¿Usted conoce gente así? Do you know people like that? Que siempre la embarran. That they always mess up. Nunca dicen lo que deben de They decir. never say what they should Porque no saben qué es lo que deben de decir. because they don't know what to say. Pero hay otros que tienen la sabiduría de Dios. But there are others that have the Y wisdom of saben God, qué decir y cómo decirlo. and they know what to say, Y how a to quién say it, decírselo. and who to say Ya it. no van a perder su tiempo. They don't waste time. Eso es lo que Dios va a hacer. That's what God's going Pero to usted do. tiene que creerle a Dios. But you have to believe God, Esas conexiones espirituales que Dios da. those spiritual connections that He gives us. Y dele un fuerte aplauso al And give that Señor. strong applause to the Lord. Ahora, lo segundo que hace The second thing that es He que does revela la autoridad de Jesús. is that it reveals Jesus' authority. Ellos, los discípulos van, The disciples go empiezan a desatar a los dos animalitos. and they start to untie those two animals. Los dueños se dan cuenta. The owners realize Dice, el Señor tiene necesidad. and they say, the Lord has a need. No hay ningún problema. Llévenselos. There's no problem. Take them with Y los you. dejaron ir. Esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. That is Jesus' authority. Y lo que les decía, el hecho de que él, Jesús, haya podido montar And the fact that Jesus was able to ride en ese pollino que nunca había sido montado, on that colt that had never been ridden eso en before, hecho es un milagro en sí. that it's a miracle itself. Es imposible que eso suceda. That's impossible for that to Pero happen. para Dios no hay nada imposible. But for God, there's nothing Aún hasta los impossible. animalitos se someten a Jesús. Even the little animals submit themselves to Y Jesus. nunca desaprovechan la oportunidad de servir al Señor. And they always take the chance to serve God. Imagínense el mejor ministerio. Imagine the best ministry Llevar a Jesús aquí arriba to take Jesus on the para que back todo el mundo lo conozca. so that everybody could see Him. Ese es el mejor ministerio que usted puede tener. That's the best ministry that you Que can la have. gente conozca a Jesús That people get to know porque usted Jesus siempre está exaltando a Jesús. because you're always exalting Jesus. Nadie estaba feliz porque ahí estaba el pollino, Nobody was happy because the colt was there, sino que la gente estaba contenta y celebrando porque ahí estaba Jesús. but they were happy because that's where Jesus was. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. That's what we should do. De que Jesús sea conocido a través de nosotros y de nuestras vidas. That Jesus may be known through us and through our lives. Ahora, la autoridad siempre va a venir a través de la humildad. Now the authority is always going to come through La, humility. la llave de la autoridad
The key of authority, es siempre la humildad. it's always No- humility. Nosotros lo tenemos hacia atrás. We have it backwards. Nosotros pensamos que los que son duros, la gente que es fuerte, We think that those people that are la strong, gente que grita, the people that yell, la gente que usted ve corriendo de un lado para el otro, the people that you see running around, tienen autoridad. they have Y authority. cuando usted ve a alguien callado por allí, And when you see somebody usted quiet, no se imagina que él tiene la autoridad. you don't imagine that they have the Imagínese authority. uno de los mejores líderes que la historia haya conocido, Imagine one of the best leaders that history has known, Moisés. Moses. Estaba encargado de más de 2 millones de personas. He was in charge of over 2 million Pero people. si algo era conocido Moisés, But if something was known era about porque era Moses, manso y humilde de was because corazón. he was gentle and humble O from sea, heart. la llave de la autoridad The key of authority es la humildad. is humility. ¿Usted quiere tener autoridad? Do you want to have authority? Empieza a ser humilde. Start to be humble. Porque a través de la humildad usted va a conseguir la autoridad. Because through humility you will find Es authority. imposible usted tener autoridad It's impossible for you to si have usted primero authority no tiene humildad. if you first don't have humility. Por eso Jesús siempre hablaba y recalcaba la humildad. That's why Jesus always highlighted Y eso es lo que humility. nosotros debemos de hacer. And that's what we should do. Jesús dijo, el que quiera ser mayor, Jesus said, whoever wants to que be major, ese sea vuestro servidor. that could be our Los servant. últimos serán los primeros. Last would be first. Nosotros es al contrario. Us, we think backwards. El primero es el primero. The first is the first. El último es el The último. last is the last. Jesús dijo, no, el que quiera ser el mayor, Jesus said, no, whoever wants to be in the ese es front, vuestro servidor. those are our servants. O sea, si usted quiere ser el mayor, If you want to be the major aprenda a ser one, servidor. learn to serve. Siempre va de esa manera. It's always that Usted way. quiere tener autoridad y poder en Jesús, Do you want to have authority and power in seamos Jesus? primero humildes. You need to be humble first. Porque aquellos que se humillan serán exaltados Because those that are humble will be y los que exalted. se exaltan serán humillados. And those that are exalt Will be themselves humble, and will those who be be humble humble. will be exalted. Es siempre al contrario. It's always backwards. O sea, nosotros creemos que es de la forma que conocemos, So we always think that it's the way we think pero we know Dios nos it. está mostrando la manera de Él. But God shows us His way. Y nosotros debemos de imitar a Jesús, And we should imitate de Jesus. ser mansos y humildes, To be gentle and humble. porque a través de la humildad Because through humility, usted va a obtener la autoridad. you will obtain authority. Dele ese fuerte Give aplauso that al Rey strong de applause Reyes. to the King of Kings. Pero déselo fuerte. Ahora, tercer punto. Third point. Era un punto profético de lo que va a venir. It was a prophetic view of the things to come. Un punto profético de lo que va a venir. A prophetic view of the things to come. Me gusta la palabra de Dios, I like the word of God porque no solamente se cumple una vez, because it doesn't only fulfill once, sino que muchas veces se cumple 2 y 3 veces but más. in many cases it fulfills one or twice more. Déjeme darle un ejemplo. Salmo capítulo 24. Let me give you an example. Psalms chapter Fue 24. escrito cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén. It was written when David brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Entonces se cumplió esa palabra. So that word was fulfilled. Pero también se cumple But that it's also cuando fulfilled Jesús lleva a la cautividad, when Jesus takes captive después de él haber muerto y resucitado, after he had died and be aquellos que resurrected. estaban cautivos, To those that were captive, aquellos que estaban esperando la resurrección de Jesús. those that were waiting for the resurrection of Él se los Jesus, lleva. he takes them. ¿A quién? Who? A Abraham, a Isaac, a Jacob, Abraham, Isaac, a Jacob, Moisés, a David, Moses, David, a Elías, Eliseo, Elijah, Elisha, Elijah, a todos ellos. all of Él them. viene y se los lleva. He comes and he Entonces takes cuando them. él llega al cielo So when he arrives to y heaven se abren las puertas del cielo, and the heaven se doors are cumple el open, Salmo número 24, Psalm 24 is fulfilled segunda vez, for the second time. pero se va a volver a cumplir la tercera vez. But it's going to be fulfilled again the Cuando third Jesús time venga por segunda vez when Jesus comes for a y se second lleve time a su iglesia, and he takes his en church. otras palabras a usted y a mí. In other words, you and Y I. cuando entremos al cielo, And when we enter heaven, ese salmo nuevamente se va a volver a cumplir. that psalm will be fulfilled once Entonces se more. cumplió 3 veces. So it fulfilled 3 times. Esta profecía de Zacarías 9:9 That prophecy from Zechariah no 9:9. solamente está hablando cuando Jesús llega It's not only talking about when Jesus en un arrives asno y en un pollino, in a donkey, sino que se va a cumplir también cuando Jesús vuelva.
But it will also be fulfilled Ahora when ya Jesus no comes en un back. pollino, Not in a donkey, sino que va a venir como un general, but he will come like a general. como el rey de reyes y señor de señores. Like the King of Kings and the Lord of Ya no Lords. va a venir en un pollino, He will not come in a donkey. ya va a venir en un caballo blanco. He will arrive in a white horse. Allá es muy diferente. That's very different. Ahora, yo quiero que usted vea algo. I want you to see something. Quiero que vea el amor de Jesús. I want you to see the love of Jesus. ¿En cuántos pollinos se montó Jesús? How many colts did Jesus ride? En uno. In one. Pero dice que le trajeron dos. But it says that two were brought to him. ¿Y por qué no dejaron entonces a la mamá atrás? So why didn't they leave the big donkey behind? O sea, la The mamá del pollino. the mother of the colt. Porque aún hasta de eso Jesús tiene misericordia. Because even of that Jesus has mercy. Porque Jesús sabía que en un par de días, en 4 días, Because Jesus knew that in 4 days, el corazón de su madre, the heart of his el mother, corazón de María, the heart of Mary, se iba a romper en 1000 was pedazos going to be shattered in cuando ella fuera pieces separada de su hijo. when she would be separated from her Y son. yo creo que cuando Jesús vio And I believe that when a, Jesus a- saw a esta asna y a ese pollino, this donkey and this colt, él pensó también en lo que iba a suceder con su mamá. he also thought about what was going to happen with Que his aún Dios mother. tiene hasta misericordia de los That animales. even Jesus has mercy of their animals, of his animals. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy Are you diciendo. understanding what I'm telling you? O sea, que Dios hasta en esas cosas tan pequeñas, Él piensa. Even God, in those little things he thinks about. Cosas que nadie o ninguno de nosotros pensamos, Things that we don't even think about. Dios tiene el control y el poder. God has the control and the Ahora, power. si Él piensa en Now, if- unos animalitos, If he thinks in little ¿no animals, cree usted que Él va a pensar en usted y en mí? don't you think that he's going to think about ¿No you cree and que Él I? va a tener conciencia de lo que usted le pueda pasar? Don't you think that he's going to think about what ¿De might lo que a happen usted to le you? pueda suceder? Of what might happen to Claro you? que sí. Of course. Si él tiene eso en su mente, que esos animalitos no sufran, If he has in mind that those little animals don't suffer, ¿cuánto más Él no va a pensar en su vida y en la mía? how much more is he not going to think about En el our lives and sufrimiento de una madre o de un yours? padre, In the suffering of a mother and a de father, un hijo o de una hija, a son or a daughter, de un hermano o de una a hermana. sister or a brother. Entonces nos preocupamos por cosas So we worry about things que Dios ya tiene en control. that God already has control ¿Usted cree que los over. discípulos pensaron en eso? Do you think the disciples thought about Claro that? que no. Of course not. La gente tal vez no piensa en sus necesidades, Maybe people don't think about your needs. tal vez no piensa en lo que usted le está pasando, Maybe they don't think about what's happening pero no to you. solamente Dios piensa en eso, But God not only thinks sino on que that, hace algo al respecto but de He eso. does something about it. Dios tiene control de tu God vida. has control Si over la your tuvo de life. esos animales, He had control over la va those a tener de animals. ti. He will have Dele it ese on you. fuerte aplauso Give al that Señor. strong applause to the Lord. Mire lo que dice Look what Eh, it says Revelaciones o Apocalipsis 19:11. on Revelation chapter 9:11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diadenas. Ahora, antes le pusieron ¿qué? Una corona de espinas, Now before he had a crown of spines, thorns. thorns, Pero ahora tiene ¿qué? but now he has a what? Tiene una corona de Rey de Reyes y de Señor de He has a Señores. King of King and a Lord of Lords crown. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. With eyes are like his eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. Ahora, nosotros sabemos que el nombre de Dios es impronunciable, no se puede pronunciar. Now we know that the name of God is unpronounceable. No sabemos cuál es el verdadero nombre de Dios. We don't know what's the correct name Pero of aquí no está God. hablando de eso. But this is not what it's Aquí talking lo que está about. hablando es que es un nombre This is what it's talking about, a name de los muchos nombres que la gente o el pueblo le dio. of the many names that were given to him. Le decían, por ejemplo, Jehová Rafa. They were given Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. Señor es nuestro sanador. The Lord is our healer. Entonces, Dios tenía muchos nombres. So God had a lot Pero of aquí names. habla de un nombre que nadie conoce. But he's talking about a name that Un nobody nombre knows que nadie about. entiende.
a name that nobody O sea que es mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. So it's much more what we can imagine. Es mucho más de lo que nosotros podemos entender. It's much more what we can Porque Él es understand. más y más y más grande Because he's way bigger y más poderoso de que nuestra imaginación puede entender. and way powerful what our Imagínese imagination que Él can dice que Él take. se está sentado en el trono en los cielos So it says that he's sitting in the throne of y heaven que sus pies, and that his feet la tierra es donde Él pone y descansa sus pies. and that earth is where he puts and he rests his feet. Que Él puede medir los cielos y el firmamento con su mano. That he can measure heaven with his hand. Los científicos nos dicen que es la distancia que hay Scientists say that the distance that there is entre unos planetas y otros planetas between planets o una galaxia y otra galaxia from a galaxy to another son de galaxy, millones de años luz. it's a million light years. Entonces es impresionante la distancia que hay. So it's crazy the distance that there Y is, con toda la tecnología que hay, and with all the technology no that there pueden is, entender o conocer cuál es el fin del espacio. they can understand what is the end of Pero the galaxy. la mano de Dios lo mide. But the hand of God measures it. Ahora, eso es para que usted pueda más o menos tener un concepto de lo grande que Él es. So that is for you to have a concept of how big he is. Pero Él aún es más grande que eso. But he's even bigger than that. Por eso tiene un nombre que nadie lo conoce. That's why he has a name that nobody knows about. Porque no lo podemos ni siquiera entender o calcular. Because we cannot even understand or Nosotros calculate tenemos y it. servimos a un Dios grande y poderoso. We serve a great and powerful Dele ese God. fuerte Give that strong aplauso al of Señor. applause to the Lord. Dice, versículo 13. Verse 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Ahora, anteriormente sus ropas, después que Él fue crucificado, So after he was crucified, his clothes dice que las tiraron en suertes. were thrown in, Las tiraron en suerte, o sea, hicieron como decir, a ver quién se las gana. they raffled his clothes to see who Entonces would get hubo un it. raffle, por decirlo There así. was a raffle. Pero ahora But now Él tiene una vestidura he has a robe que está teñida en sangre, that is dipped in blood, que es la sangre del Cordero inmolado, that it's the blood of the la Lamb que nos da el poder y la gloria a that nosotros. gives us the power and the glory Porque to a us. través de esa sangre nosotros fuimos justificados. Because through that blood we were A través justified. de esa sangre nosotros hemos sido bañados Through that blood we were bathed, y hemos sido justificados. and we had been justified. Entonces ya no es las ropas que antes tenía, So it's not what the clothing that he was sino ahora wearing es la before, ropa que el mismo Padre Dios le da. but is the clothes that God himself gives Versículo him. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, ni siquiera fino, finísimo, dice, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Ahora, usted está viendo lo que está pasando aquí. Dice que ahora los que lo seguían a Jesús It says that those that were following Jesus vienen ahora en caballos blancos are coming in white y en horses lino finísimo and with fine y linen blanco completamente. and completely white. ¿Quiénes son ellos? Who are they? Somos nosotros. That's us. Es usted y yo It's you and que I vamos a regresar un día, that will come back one day, pero ahora con nuestro general, but now with our el general, Rey de Reyes y Señor de the Señores. King of Kings and the Lord of Lords. Eso es lo que va a pasar. That's what's going to happen. Eso es lo que va a pasar. That's what's going to happen. Quiero que vea algo. Hechos 4:4. I want you to see something. Acts 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew up to about 5,000. El número que se convirtieron The number of men who believed fue 5,000. was 5,000. Ahora, nosotros tenemos ahora un general, Now we have a general. se llama Jesús. His name is Jesus. Una vez la gente lo seguía Once people followed y him, los demás se burlaban. and the other ones would laugh. ¿Se han burlado de usted alguna vez?
Has anybody made fun of you before? Cuando dicen, ay, el aleluya. When they say, the hallelujah. Ahí llegó el religioso. Here comes a religious one. Ahí llegó la religiosa. Here comes a religious El one. aleluya llegó. The hallelujah has arrived. Y mírelo, es que levantando las manos. Oh, look at him raising up Eso his es hands. penoso. That's embarrassing. Dice que llorando en pleno sermón. Oh, crying in the middle of the sermon. Los hombres no lloran. Men don't cry. Eso es lo que a mí me dijeron. That's what they told me. Los hombres no lloran. Y Men ahora don't cry. llorando allí. And now he's crying. Yendo detrás de un Dios que ni siquiera pueden ver. Chasing a God that you can't even see. Eso es lo que decían de los que seguían a Jesús. That's what they used to say about the ones that Se followed Jesus. burlaban de ellos They made fun of them porque ellos estaban detrás de un rey because they were chasing a que king venía en un pollino, that was coming in a pero colt, no como un general. but wasn't coming as La a gente general. estaba acostumbrada a ver un hombre People were used to seeing a man bien vestido well dressed en un caballo grande y poderoso. in a big powerful Ahora, horse. yo no sé si usted alguna vez ha estado en algún evento Now I don't know if you have ever been in an donde event hay mucha gente when there's a lot of y people cuando traen seguridad o la policía and when they bring security y or quieren traer police intimidarlo a uno, and they want to intimidate you, traen aquellos policías que vienen en caballos. they bring those policemen that come in Y horses. cuando usted se para al lado de ellos, And when you stand up next to them, usted se siente intimidado por ese animal tan grande you feel intimidated by that big animal y ese policía que está allá arriba. and the policeman that's on Entonces top es of una it. estrategia para intimidarlo a uno y mantener orden. So it's a strategy for you to be intimidated and Ahora, maintain la order. gente estaba acostumbrada a esto, People were used to que this, cuando un rey llegaba, that when a king arrived, no llegaba en un pollino. he didn't arrive in a colt. Era ridículo, That was ridiculous. era tonto. That was dumb. Llegaba en un caballo grande y majestuoso. They arrived in a majestic and big horse. No una cantidad de niños con unas palmitas allí. Not a bunch of children with palms. No, sino que llegaba el general No, but the general would sentado en arrive, su buen caballo riding on the horse, y detrás de él un ejército con él, and behind him a demostrando big el army, poder y la autoridad que ellos tenían. showing the power and the authority that they Pero had. este rey de reyes But this king of kings anda en un pollino was riding a donde donkey nadie lo puede ver where nobody was seeing y con him, una cantidad de mocositos ahí, and with a bunch of little con children unas maticas with branches mostrándolas de lado y lado. waving them ¿Qué around. clase de rey es ese? What type of king is that? Es un rey que es manso y humilde. It's a king that is gentle and Pero humble. recuerde But remember, que la humildad y la mansedumbre humility and gentleness trae poder y autoridad. brings power and authority, Porque poder y autoridad because power and authority sin humildad es peligrosa. without humility is Una dangerous. persona que no es humilde Somebody that's not y humble tiene poder and has power es muy peligrosa. is very dangerous. Se convierte en alguien que hace mucho daño. They become somebody that hurt people. Se convierte en alguien que en vez de hacer bien, They become a lo que person hace es mal. that instead of doing good, they do Entonces, bad. eso es lo que la gente pensaba de él. That's what people were thinking of Pero him. ahora cuando él vuelve la segunda vez, But now when he comes back the ya second no time, vuelve en un pollino. he's not coming back in a Ya no viene donkey. con una cantidad de niños así, He's not going to come back with a bunch sino of que viene children. con un ejército grande y poderoso, He's going to come with a big and powerful sentados army, en caballos blancos, riding in white horses, con lino finísimo, with fine linen, con gloria y poder. with glory and power. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores Because the King of Kings and va the a Lord ser of su Lords, segunda entrada, he's going to make his pero second ya no va a entrance, ser como la primera. but it won't be like the Ahora, first. recuerde lo que sucedía. Now remember what was Cuando happening. un general conquistaba o mataba más de 5,000, When a general was conquered and would le kill more than hacían un 5,000, desfile para que todo el mundo lo viera. he would make a parade so everybody could see him. Este general, This general, en Hechos 4:4, in Acts 4:4, hizo que 5,000 he made se 5,000 convirtieran y vinieran a los pies de would Jesús. believe and come to the feet of Jesus. No porque mató a 5,000, Not because he killed sino 5,000, porque dio vida a but 5,000. because he gave life to 5,000. ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding me? Hacían un desfile They por did un a- general que mataba a más de 5,000. They did a parade for a general that would kill more than Pero el 5,000. general de nosotros, But our el general, Rey de Reyes y Señor de the Señores, King of Kings and the Lord of Lords, él no mata, sino que él da vida. he doesn't kill, but he gives Él no life. destruye, sino que reconstruye. He doesn't destroy, but he Él reconstructs. levanta y vuelve nuevamente a hacer lo que no era
lo hace nuevamente lo que es. and he lifts up and he renews everything. Ese es nuestro Dios. That's our God. Ese es nuestro general. That's our general. Así que si tú se has sentido en estos últimos días, meses, semanas o años So if you have felt in these past days, months, and como que years, tú has sido el ridículo de todo el mundo, like if you've been the dumb one que la from gente se ha everyone, burlado de ti, that people have made fun of tal vez you. cuando eras pequeño te decían burro, burra, Maybe when you were little, they called you a donkey, tonto, tonta, dumb. nunca vas a llegar a nada, You're never gonna get nunca anywhere. vas a aprender nada. You will never learn Tal anything. vez usted fue uno de esos, Maybe you were one of those. pero aún para esos But even for Dios those, tiene un propósito con nosotros. God has a Dios purpose tiene with un us. propósito con God nosotros. has a purpose with us. Hay muchas personas There's a lot of people que todavía no conocen del evangelio, that don't know about the gospel. todavía no han sido entrenados, They haven't been trained. no han sido discipulados, They haven't been discipled. pero Dios a esos también los quiere But usar. even those God will use. Son un poquito rebeldes, They're a little bit hay veces se rebellious. mueven para allá, Maybe they move hay veces se here. mueven para acá, Sometimes they move the other way. pero aún hasta esos Dios quiere usar. But even those God Dice, wants to use. desátenmelos And he says, untie y them tráigamelos a mí. and bring them to me. ¿Sabe cuándo otra ocasión Jesús utilizó eso? You know when Jesus also used that? Cuando Lázaro fue resucitado. When Lazarus was resurrected. Entonces, él mueve la piedra, So he moves the stone. le dice a Lázaro, Lázaro, sal. He tells Lazarus, come out. El único que puede dar vida es Jesús. The only one that can give Él es el life único. is Jesus. He's the only one. Entonces Lázaro sale. So Lazarus comes Pero out. acuérdese, él estaba atado. But remember, he was tied up. Entonces, ¿cómo salió? So how did he come out? Así. Like this. Pues claro, Yes, that's right. ¿cómo más va a salir? How else is it going to come La única out? forma. That was the only O way. sea, Jesús da la orden, Jesus gives the order. él sale, He comes out. pero él está atado. But he's tied Entonces, up. él sale así, So he comes out ¿no? like Va this. saliendo así. Les dice a los discípulos, muchachos, He tells the disciple, guys, desátenlo. untie him. O sea, Dios da vida, God gives life, pero la responsabilidad de nosotros but our es responsibility desatar a los que están atados. is to untie those that are tied up. Por eso cuando una persona se convierte a los caminos del Señor That's why when somebody becomes y Christian dice, Señor, yo te acepto como mi Señor, and says, I accept you as my Lord, y Dios lo acepta y le da vida, and Jesus accepts and gives him Él life, resucita de lo muerto, estaba muerto, he resurrects whatever was y dead, ahora tiene vida, and now he has life. pero necesita pasar por liberación. But he needs to go through Aquellos que liberation. no creen en liberación, Those that don't believe in aquellos que liberation, dicen que la liberación no es importante, those that believe that liberation is not claro que es important. importante, Of course it is. es muy importante. It's very important. Por eso Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, sal, That's why Jesus told Lazarus to come y a out, los discípulos, desátenlo, and to the disciples to untie hagan him, en liberación, do the liberation. llamen a Kelsey, Call Kelsey, llamen las ancianas, los call líderes, the elderly, the leaders, llamen a alguien, pero desátenlo, call somebody, but untie him, porque no se puede quedar así. because he cannot stay that way. Amén, en el Amen. nombre de In the Jesús. name Dele of ese Jesus. fuerte Give that strong aplauso al applause to Señor. the Lord. ¿Sabe qué? Hagamos algo. Let's do something. Me estoy cansando de decir, dele ese fuerte aplauso al Señor. I'm getting tired of saying give that strong applause to the Déselo sin Lord. que yo le tenga que decir que se lo dé. Give it to him without me telling you to do it. Porque me canso, dele ese fuerte aplauso. Because Dele ese I'm fuerte. getting No, tired. déselo porque él se lo merece. I'm getting tired of saying give that No strong se lo dé applause. porque yo se lo digo, Don't give it to him because I'm telling you to. porque él se lo merece. Because he deserves it. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para mi vida. God has a plan for your life and my life. ¿Saben? Termino con esto. You know, I will finish with this. Hay veces tenemos que entender los tiempos de Dios. Sometimes we have to understand the time of God. Tenemos que entender los tiempos de Dios. We have to understand the time of En el God. libro de Lucas habla sobre esta misma historia. And then in the book of Luke, the story is also spoken Usted lo about. puede leer más adelante, esta noche o mañana. You can read it tonight or Pero ahí tomorrow. añade algo muy importante But también. something very important is added. Dice que Jesús lloró It says that Jesus cried cuando él vio a Jerusalén. when he saw Jerusalem. Dijo, no han entendido el tiempo He said, they're not understanding the time ni la visitación del Mesías. or the visitation of the Messiah. Pero era tiempo de celebración. But it was time of O sea, la celebration. gente estaba de fiesta. People were in Estaban celebration. tirando la casa por la ventana. They were throwing their house out the window. Jesús está haciendo un desfile. Jesus is doing a parade. Es el tiempo que los discípulos esperaban. It was the time that the disciples were Por waiting fin for. van a conocer el ministerio. Finally, they will
know the Por fin la ministry, gente va a saber quiénes somos nosotros. finally people will know who we are. Todo el tiempo, 3 años y medio, The whole time, 3.5 Jesús nos years, mantuvo, "Shh, no digas nada, shh, Jesus maintained it quiet. Don't say anything. nada, nada". Y ahorita que sí hacen un desfile, And now that they're doing a y parade, ahora que sí hay un desfile y todo el mundo los conoce, and now that there's a parade and everybody en knows vez them, de Jesús alegrarse, se pone a llorar. instead of Jesus being happy, he starts Y crying. los discípulos, en vez de llorar, And then the disciples, instead of crying, están riéndose de gozo. they're laughing of joy. Aquí hay algo que no está bien. There's something that's not right. O sea, o los discípulos están bien Or the disciples are o okay, Jesús está mal. or the Jesus is wrong. O sea, hay algo que no está bien. There's something that's not right. Lo que ellos no entendían What they didn't understand era que ese no era el tiempo. is that wasn't the time. Hay que entender los tiempos de Dios. You have to understand the times of Y hay God. veces parece que es el tiempo And sometimes it looks like it's the y time, no es el tiempo. and it's not the time. Pero es que todo se da. But everything is La happening. gente está aquí. People are here. Las cámaras están The allá. cameras are over there. Tenemos a Fox, We have Fox. tenemos CNN, We have CNN, MSNBC, MSNBC, ABC, ABC, New York Times. New York Y Times. la gente está aquí. And the people are Este es el here. tiempo. This is the time. Jesús dice, no es el tiempo. Jesus says, no, it's not the No es el time. tiempo de alegría, es el tiempo de llanto. It's not the time of happiness, Pero the time ¿por of qué, sorrow. Señor? Why, Lord? Por lo que iba a suceder. Because what was going to happen 70 años más adelante, 70 years after, Jerusalén fue completamente destruida Jerusalem was completely porque destroyed no conocieron la visitación de su rey. because they didn't know the visitation of their king. Cuando usted se equivoca When you are wrong, y cuando usted no entiende la visitación y los tiempos de Dios, when you don't understand the visitation va a of llegar God, el tiempo donde todo se va a destruir. the time will come when everything will be Porque usted destroyed no supo entender los tiempos de Dios. because you weren't able to understand the time of God. Si algo yo le pido a Dios If there's something that I ask God día tras día tras día, day after day, es que me ayude a entender los tiempos de Él. it's to help me understand His time. Jesús no se dejó llevar por la multitud ni el qué dirán. Jesus didn't get carried away by the crowd ¿Se or what acuerda they cuando would su mamá le say. decía a usted, Remember when your mom would tell qué you, pena, qué va a decir la gente, how embarrassing, what are people going to qué van a say? decir de los zapatos, cómo What está mal vestido, What are they going to say about his shoes and how they're qué van a dressed? decir de la camisa que no está bien aplanchada, About the shirt that's not ironed? qué van a decir que no se peinó. What are they going to say that you didn't brush your hair? Ya después usted no se preocupa por eso. And then Ya after hasta el you don't pelo se le worry, cae, ya you no don't hay worry about problema. it because your hair falls off. Y le dicen a los hijos que se arregle el pelo, And they tell the children to fix their hair. que se lo arregle bien, pero usted no tiene, así que no se preocupe. But you don't even have hair, so you don't even worry about it. Es un chiste, It's a es una joke. broma, de que tranquilos. Relax. Pero no entendemos los tiempos. But we don't understand the time. Usted y yo necesitamos entender los tiempos de You Dios. and I need to understand the time of Mire God. lo que sucede. Look what happened. La gente esperaba que Jesús viniera People were expecting y for que Jesús se Jesus proclamara como rey de ellos. to come and proclaim himself as Y their que fuera king, ahora no al templo, and not to go to the temple, sino al palacio. but to the palace. Porque el gobierno de los romanos es el que estaba en poder Because the Roman government was the one that was y in los power, estaban oprimiendo. and they were being El oppressed. deseo del pueblo de Dios The desire of the people era of que hubiera Jesus, libertad God, dentro del pueblo were de to Dios. have freedom within the Eso es people lo que of ellos God. querían. That's what they wanted. Por eso cantaban el Salmo 118. That's why they were singing Psalm Osana, 118. Osana, Hosanna, al rey que Hosanna. viene en el nombre de Jehová. The king that comes in the name of Jehovah. Eso es lo que ellos estaban cantando. That's what they were singing. Osana significa salve ahora. Hosanna means safe now. Sin embargo, él en vez de ir al palacio del rey, However, instead of going to the palace of the king, se va para el templo de Dios. he goes to the temple of God. Porque para que venga poder Because for power to come y autoridad, and authority, primero tiene que venir humildad. first humility needs Lo que to él come. quiso trabajar fue primero con el pueblo de Dios. What he worked first was with the Por eso people fue al of God. templo de Dios. That's why he went to Era el the lugar donde la temple gente of de God. Dios se congregaba, It was where the people of God were donde congregating, la gente estaba, where people were, donde todo lo que Dios decía se tenía que hacer, where everything was entre comillas.
what God was saying had to be done. Entonces ese era el lugar. That was the La gente place. quería que él fuera al palacio People wanted him to go to the y palace que tirara abajo el gobierno. and to overthrow the government. Jesús dijo, primero voy a tratar con los corazones del pueblo. And Jesus said, no, I'm going to work with the hearts Porque un first. día mi pueblo, Because one day my cuando se people, humille when they y humble down proclamen mi nombre, and proclaim my name, entonces yo los traeré ahora so I will bring them now con gloria y poder, with glory and power, no en asnos ni en pollinos, not in donkeys or colts, sino en caballos grandes y poderosos. but in big, powerful Porque horses. la autoridad no puede venir sin primero la humildad. Because the authority cannot come without Si humility. usted se ha estado sintiendo humillado, If you have felt si usted se humiliated, ha sentido que por los últimos meses, años, if you have felt for the last months or lo han years estado humillando y maltratando, that they have sea en humiliated el you trabajo, en su casa, in your job or at work, sea en la escuela, in su school, familia, your family, su esposo, su esposa, your husband, your y wife, usted se ha sentido humillado, humillada, and you have felt déjeme humiliated, decirle, ese simplemente es el proceso de Dios let me tell you, that's only the que process of está God utilizando para darle autoridad y poder. that God is giving you to Porque give you cuando authority usted and sabe lo power. duro que es, como a usted lo trataron, Because when you know how hard it is, the way they treated usted you, nunca va a tratar a nadie de esa igual manera. you will never treat anybody the same way. Amen. Pastor, pero es que los romanos me están oprimiendo. Pastor, but the Romans are oppressing me. El jefe que yo tengo me está oprimiendo. My boss is oppressing me. El esposo que yo tengo, The husband that I have, el gordiflón este, me está oprimiendo. that fatty one, is oppressing me. Si usted no sabe, pastor, quién es él, If you don't know who he is, usted lo viera, pastor, pastor. Aquí es un angelito, you should see him. Here he's a little angel, pero en la casa es un diablito. but in the house he's a little devil. Y las mujeres dicen, And the women say, pero dígalo creyéndolo, amén. but say believing it, Amén. amen. Entonces, puede haber opresión There could be oppression de la casa, del hogar, de la familia. from the house, home, and Puede family. ser que el trabajo, la salud, Maybe from work or health. sea lo que sea. Whatever it is, Dios está tratando es con nuestras vidas primero. God is working with our Y lives nosotros first. le queremos decir, Señor, trata con él. And we want to say to the Lord, Señor, work on him, cámbialo a él. change him. Señor, que boten afuera al jefe mío. Lord, that they fire my boss, Señor, que la saquen a ella. her to be thrown Señor, out, que lo saquen a él. for him to be thrown Y out. el Señor está diciendo, no, And the Lord says, no, voy a tratar primero contigo. I'm going to work with you first. Contigo, 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 contigo. With you, with you, with you. Porque en medio de esa humildad Because in the middle of that humility, va a venir esa autoridad. authority will come. No tenga temor Don't have de fear lo que el enemigo le pueda estar haciendo a of what usted. the enemy might be doing to No you. tenga temor de lo que la gente le pueda estar haciendo a Don't usted. have fear of what people might be doing to Que you. entre más lo humillen, The entre más lo pisoteen, the more humiliated you entre are, más hablen mal de usted, the more they talk bad about entre you, más mal digan cosas de usted y de su familia, the more they curse you and your family, entre más oposición usted tenga, the more opposition you más have, grande y poderosa será la victoria. the bigger and more powerful the Porque victory ya no will lo be. van a volver a ver como el pobrecito o la Because pobrecita, they won't see you like a little poor, sino que lo van a ver como el hombre o la mujer de Dios. but they're going to see you like the man or the woman of God. Llegó el hombre de Dios. Oh, the man of Llegó God la came. mujer de Dios. The woman of God arrived. Llegó los ungidos de Dios. The anointed ones arrived. Los hijos de Dios. The children of God. Esos son los que deben de llegar. Those are the ones that should arrive. Pero ya no llegan pobrecitos, But the little todos poor of them, arrastrados y mal, todos descachalandrados. all bad dressed. No, no, no. Ahorita llegan bien vestidos. Now they come well En un dressed caballo blanco, grande y poderoso. in a big, powerful white horse, Celebrando los 5,000. celebrating 5,000 Más 5,000, más 5,000, más 5,000, más 5,000, más 5,000, más 5,000. plus 5,000 O plus sea, 5,000. miles y millones.
In other words, thousands and millions. Eso es lo que nosotros celebramos. That's what we should celebrate. O sea, este día, This day, cuando nosotros celebramos el Domingo de Ramos, when we celebrate Palm no Sunday, simplemente es celebrar con las palmitas, muy bonito. it's not only about celebrating with the branches. Eso es bueno, es significativo. That's good. That signifies Pero something. nosotros celebramos que uno más grande llegó a nuestras vidas. But we celebrate that a bigger one came to Que our uno lives. que es el general de los ejércitos del Dios poderoso. That the general of the army of A God, ese es al que nosotros seguimos. those are the ones that we follow. A ese es que nosotros escuchamos. Those are the ones we listen Porque to. dice la palabra que toda rodilla se doblará Because it says that all knees will y kneel que down, toda lengua confesará que Él es Dios y que no hay and como all otro. tongues will confess that He is God and there's nobody Entonces, like Him. tenga esperanza y tenga fe So have hope and have que faith Dios está con usted. that God is with Que you, Dios no lo ha abandonado, Dios no lo ha dejado that God hasn't abandoned you, He hasn't left y you, que su tiempo ya está por venir. and that His time is to come. Que los que estaban atrás van a ser los que van a estar al frente. That the people that were in the back are going to be in the front, Porque los últimos serán los primeros. because the last ones will be the first ones. Los últimos serán los Last primeros. will be the first. Póngase de pie, por favor. Please stand up. Qué bueno es el Señor. How good is our God? Él es tremendo, Él es bueno y maravilloso. He's tremendous. He's big and marvelous. Que Él no se olvida de nosotros. He doesn't forget about us. Que Él no se olvida de sus sufrimientos. He doesn't forget about your Él no se sorrows, olvida de sus lágrimas o de su llanto. your tears. Sino que Él lo que Él va a hacer es ponerlo, sacarlo de atrás y ponerlo afuera. But what He's going to do, He's going to take you from behind and He's going to put you in front. Hubo uno que estaba atrás. There was one that was behind. Fue el profeta a ungir el próximo rey de Israel. It was a prophet, the next king of Israel. Y cuando llegó a la casa de David, When he arrived to the house of de David, Elí, dice que vio primero al hermano de David. it says that he saw first the brother of David, Era un tipo alto, bien parecido, that he was tall, handsome, ojos azules, blue eyes, pelo largo, long hair, tipo Fabio, Fabio type, con buen pelo, así with good como hair, Daniel. just like Daniel Bueno, cuando era joven. when he was young. Y entonces yo, no, ese es el rey. He's the one, he's the Dios king. dijo, no, a ese yo lo he despreciado. And God says, no, to that one I had despised. Ese no es. That's not the one. Entonces pasaron los demás. The rest came. No es. ¿Queda It's not. alguno? It's not. No queda ninguno. Oh, sí. Quedó uno. Is there one left? Yes, Pero there's one left. ese no es, definitivamente ese no es. But he's not the one. He's definitely not the one. Tráiganlo porque no nos sentamos a comer hasta que él no venga. Bring him because we're not going to go and eat until he comes. Y cuando lo trajeron, And when they brought him, era un jovencito, it was a young one. a young one. Y cuando entró por las puertas, Dios dijo, ese es. And when he entered the doors, God Ese said, es that's el the que one. yo he elegido. That's the one that I have chosen. Y después David escribe un salmo And later David writes a psalm donde él habla de quién era él. where he speaks of who he was. Que él era un triste pastor de ovejas. Where he was a pastor of shepherd. Que estaba detrás de la casa de su padre. That he was behind the house of his father. Pero que un día Dios lo sacó de allá. But one day God took him Y from lo there puso para que gobernara su pueblo. and took him so he can govern his people. Entonces él dice, ¿cómo no lo voy a adorar yo? How am I not going to adore Si him yo no era nadie. if I wasn't anyone? Yo estaba detrás de la casa de mi padre. I was behind the house of my Y father, Dios me sacó de allá. and God took me out from Y me there. ha puesto hoy como rey sobre su pueblo. And he has put me as king of Los his que people. estaban atrás, The ones that were los que behind, nadie veía y nadie creía, the ones that no one saw and believed. esos son los que Dios va a sacar y va a poner adelante. Those are the ones that God is going to take and put in the Esos front. que son humildes y mansos de corazón The ones that are gentle and humble. son los que van a reinar con gloria y poder. Those are the ones that are going to reign with Porque glory and podrán ser power justos because they're just. y podrán hacer las cosas conforme al corazón de Dios. And they'll be able to do things according to the heart of Pero God. aquellos que son orgullosos, But those who are pride, aquellos que se exaltan, the ones that exalt esos themselves, serán humillados. they will be humbled. Pero los que se humillan, But the ones that are humble, esos serán exaltados. those will be exalted. Usted nunca va a poder llegar You will never be able al to poder y la autoridad reach the power and si authority primero no aprendemos la humildad. if you haven't first learned how to Tenga un the corazón humility. manso y humilde. Have a heart that's gentle and Cuando a humble. usted le llamen la atención, Whenever they call your attention, cuando usted lo corrijan, whenever you get cuando a corrected, usted le digan algo, when they tell you something, sea manso y humilde.
Be gentle and humble, porque muy pronto vendrá el poder y la autoridad. because very soon the power and the authority will Jesús come. demostró esto a través de su vida. Jesus demonstrated this through his life. Por eso hoy se sienta a la mano derecha del Padre y gobierna con gloria y poder, That's why he sits down at the right hand of the Father and reigns with power and glory, porque supo tener humildad. because he knew how to be humble. Vamos a orar unos minutos. Let's pray for a couple of minutes. Aleluya. Cierre Hallelujah. sus ojos. Close your eyes. Qué privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Esperamos que Dios les haya hablado a ustedes así como nos habló hoy en esta mañana. Realmente fue un tiempo poderoso, un tiempo glorioso, un tiempo de poder y sobre todo de esperanza. Que sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que aunque hayamos tenido ciertos retrasos, ciertas oposiciones del enemigo, aunque tal vez la gente no haya creído en lo que Dios te ha hablado, en las promesas, las visiones que Dios te ha puesto, y tal vez se hayan hasta burlado de ti, tu propia familia, aún los propios hermanos que no creen las cosas grandes que Dios quiere hacer con tu vida. Pero déjame decirte que cuando Dios te habló, cuando Dios te dio esa palabra, esa profecía, porque Él sabía que Él la podía cumplir en ti y que Él no te va a desamparar. Así como aprendimos en esta mañana de que Dios no desampara, sino que de lo vil y lo menospreciado, Él ha escogido para avergonzar a los sabios. Así que si tú has estado de una forma u otra, te han despreciado, te han dejado, te han puesto a un lado en tu casa, en tu familia, aún en el ministerio, déjame decirte, Dios no te desprecia, todo lo contrario, te toma, te levanta y te va a entrar, pero no de la misma manera en que te entró la primera vez. La primera vez fue en humildad, trabajando en ti, en tu carácter, en tu vida, pero ahora, la próxima vez, será con gloria y con poder. Nunca podremos llegar a ese punto de autoridad y de poder si primero no pasamos por esa humildad. Así que lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, simplemente es un proceso que Dios está trabajando para crear en ti esa humildad, para poderte entonces ahora dar esa autoridad en Cristo Jesús. Y los que un día te hicieron la guerra y estuvieron en contra de ti, van a reconocer lo que Dios te ha dado a ti. Hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Y acuérdate que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, que estamos arriba y no abajo, que vamos de gloria en gloria y que lo mejor está por venir. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.